Abel Martínez mueve fichas contra Danilo Medina y sale a la luz la carta que podría dar inicio, escuchen bien a la jugada, ¿no? De sacar a Danilo Medina del PLD. La estrategia de Abel, para mí, que es evidente, y se lo voy a demostrar ahora, le voy a explicar por qué. Abel busca quitarle el control del PLD a Danilo Medina. Y todo esto que con el apoyo del gobierno, diría yo. Y voy a explicarle por qué mi análisis me lleva allá. Sospechosamente, Abel está en la misma jugada que el gobierno. Está en la misma página. Y esta carta, donde Abel le declara la guerra a Danilo, donde Abel eh, desata la guerra interna en el PLD con relación a las aspiraciones presidenciales venideras, denotan que Abel no está dispuesto solamente, no solamente está dispuesto a irse del PLD en su momento, sino que a él no le conviene ahora, porque el impacto de él irse ahora sería mínimo. Su amenaza de irse ahora es mínima. Por eso le conviene que la selección sea cerca de 2027 para que tengan que obligatoriamente arribar a un consenso que es el que él quiere. Ustedes saben que Abel, cuando fue candidato en el 24, fue candidato en el contexto que él hoy no quiere. Por eso a mí me sorprendió cuando Abel Martínez habla de coherencia en la carta. Es algo hasta torpe estratégicamente hablando. Pero yo quiero ponerlos en contexto sacando la carta, leyéndola, el texto, para que ustedes entiendan todo lo que dijo Abel Martínez aquí, que fue una movida, y por eso digo que mueve fichas contra Danilo, estratégica. Lo hizo público en una carta, la divulgó en los medios de comunicación, no fue solamente esto llevado de interno de su organización, donde ya se ha debatido y se ha hablado esto, sino que deja saber a la población hacia afuera que no hay tal consenso, que hay problemas a lo interno del PLD. Vamos a leer la carta que le envió Abel Martínez, dirigida a Danilo Medina y a Johnny Pujols como secretario general de dicha organización. Y cito, ¿no? Señor Danilo Medina, presidente del PLD, y Johnny Pujols, secretario general. Asunto: no inclusión de mi nombre en el listado a presentar ante el Comité Central y reafirmación de mi compromiso con el PLD, el país y el 2028. Me dirijo a ustedes con el respeto que merece nuestra organización y con la responsabilidad que me exige el momento actual. No lo hago por un impulso personal, sino por la convicción de que los principios deben ser siempre el faro que guíe nuestra militancia y nuestro sagrado compromiso con la República Dominicana. Dice Abel, sigo citando, asumí el reto de la candidatura presidencial en el momento más complejo de nuestra historia reciente. Lo hice con la frente en alto, cuando el escenario era adverso, cuando muchos optaron por el silencio, porque creo en el PLD y en su capacidad de transformarse para volver a servir al pueblo. O sea, que no servía. Y en el momento que él asumió, él dice que el PLD puede volver a servir. Esas son las palabras de Abel aquí, para que ustedes vean cómo es la veraza. Sigo. Hoy ese mismo compromiso me obliga a ser claro. La fortaleza de un partido no reside en la imposición de métodos, sino en la legitimidad de sus procesos. Y voy interpretando lo que voy leyendo. O sea, que aquí quieren imponer un método, dice Abel Martínez, el que le benefició a él en el 2024, y que no es legítimo ese proceso. Sigo. He sostenido que el camino hacia 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente, un proceso que se aparte de la letra de la Constitución, de nuestras leyes y de nuestros propios estatutos, termina debilitando la confianza que el pueblo dominicano deposita en nosotros. La coherencia no se proclama, se practica. Prefiero la soledad de la firmeza que el aplauso de la contradicción. Pareciera que se está hablando el mismo al espejo. Por estas razones, y ante la asamblea del Comité Central convocada para este 22 de febrero, solicito formalmente que mi nombre no sea incluido en el listado de aspirantes o precandidatos dentro del esquema aprobado. Mi nombre
no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantengo una posición institucional distinta, basada en mi respeto a la ley y a la esencia democrática de nuestro partido. O sea que esa postura del partido de Isabel, salvo la de él sí es democrática e institucional, la del partido es antidemocrática, es inconstitucional, es legal, dice Abel aquí. Sigo. Que se entienda bien, esta solicitud no es un paso atrás, sino una reafirmación de mi visión de futuro. Mi ausencia en ese listado no es un paso atrás, es una reafirmación de mi dignidad. Mi aspiración presidencial se mantiene intacto. O sea, son indignos los demás, dice aquí Abel. Después a ver si él está partiendo aguas. El PLD es más grande que cualquier coyuntura. Nuestra tarea es volver a ser la esperanza de un pueblo que nos observa y que espera de nosotros madurez, apego a la verdad. Seguiré recorriendo el país, escuchando a los dominicanos en cada municipio y provincia, porque mi lucha no es por una circunstancia del presente, es por el porvenir de la patria. Mi mano sigue extendida para construir un consenso legítimo y unitario, tan pronto el escenario interno permita encauzar el proceso con reglas claras, garantías y sentido institucional. Finalmente, reitero mi respeto a los organismos del partido y a sus integrantes. Mi solicitud no es un desafío, es un acto de coherencia, no es un gesto de ruptura, es una decisión serena, tomada con responsabilidad y con visión de futuro. Lo hago con responsabilidad y con la mirada puesta en el país, en el porvenir del PLD y en la meta de 2028. Con sentimiento de alta consideración y respeto, Abel Martínez. Evidentemente aquí, Abel, y quise leer la íntegra de la comunicación por lo que les voy a decir ahora, y por lo cual inicié ese comentario hablando de que sospechosamente la agenda de Abel Martínez comulga. El juego está del mismo lado que la del gobierno. Ustedes recordarán que para 2020, con la consigna de los queremos presos, al PLD, a los miembros del PLD, a los mismos que Leonel llamó engreídos de palacio, por los temas de corrupción, la población estaba harta de la corrupción del PLD, convencida de que no había que demostrarle nada, que había corrupción en los gobiernos del PLD. Los gobiernos, no solamente el de Danilo, sino hasta el de Leonel. Pero en ese caso era el de Danilo Medina. Y miren cómo ha terminado todo esto, que tiene un hermano sentenciado. Abel vio la fórmula de Leonel que le funcionó en el 20, un aliado estratégico del partido de gobierno, el PRM, que iba para el gobierno. Fíjense cómo han explotado diferentes escándalos de posible financiamiento indirecto hacia la fuerza del pueblo. Abel dice, bueno, yo puedo dirigirme por ahí mismo. Como fui candidato, Danilo no puede. Si tengo fuerza electoral, Danilo no la puede mantener. Y si tengo recursos, yo puedo amenazar con dividir o dividir y hacerme con el control del PLD y de alguna manera entonces convertirme en esa representación de la oposición que ya Danilo no puede representar más allá del 28, porque no es opción de poder. Y entonces, de alguna manera, esto le funciona al partido de gobierno, porque le deja el camino abierto al PRM para una reelección. Abel, quedándose con el liderazgo y con la candidatura del PLD, reeditaría lo que pasó en el 24. Un PRM en el gobierno tendría cancha abierta para quedarse, retener el poder con cualquier candidato. Sí, esa estrategia que está utilizando Abel le asegura que no haya un entendimiento en la oposición. Y cuando hablo de entendimiento en la oposición, no tiene que ser Fuerza del Pueblo PLD. Un entendimiento real en el PLD para que se consolide en la fuerza electoral que pudiera ser. Y en lugar de sacar un 10, que pueda sacar un 18, un 20. Y si la fuerza del pueblo está en los mismos números, entonces le sería más difícil para el PRM. Ahora, una oposición dividida, y por eso digo, miren, observen bien lo que está pasando. Fíjense cómo todas esas encuestas, como la del Centro Económico del Cibao, que todo el mundo sabe que responde directamente al partido de gobierno, favorece que en el PLD el candidato sea Abel y en la Fuerza del Pueblo que Omar. ¿Para qué? Para el que el PLD
que no le fue bien con Abel se mantenga dividido si Abel es el que tiene ventaja hacia afuera supuestamente, y que en la Fuerza del Pueblo, que todavía no hay división, que los adeptos de Omar entonces se la jueguen contra Leonel y armar una división en la Fuerza del Pueblo. Si están divididos en la Fuerza del Pueblo y están divididos en el PLD, entonces el partido de gobierno, el PRM, va comiendo con su dama con miras a 2028. Entonces, si usted ve la política, que repito, nada es casual en la política, esta postura de Abel comulga demasiado con el partido de gobierno. Demasiado. Demasiado le conviene eso al PRM y Abel no es tonto para saberlo. Por lo que esta actuación, este desafío, que sí es un desafío hacia su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, yo lo veo más como una escaramuza para ganar tiempo, para extender este periodo tratando de limar asperezas y que este conflicto, ¿verdad?, no termine en una división, para él ser más relevante, esperando, postergando todo para cuando él sea más relevante. ¿Cuándo sería más relevante una salida de Abel del PLD? En el 2027, en el año electoral, donde le haría más daño mediático y numéricamente hablando al PLD. Entonces, esa es su estrategia. Vamos a esperar al 27, vamos a extender esto en el consenso y hablando y convenciéndome que yo no me voy, que me quedo en mi partido, que sigo aspirando, que si ahí hacen un listado y eligen a otro, legalmente yo puedo inscribirme en el 27, ¿no? Y allá no salgo el lío y salgo del partido y le troncho las posibilidades al PLD. Eso juega a favor de la estrategia del partido de gobierno. Totalmente. Y en contra de una estrategia que debería tener una oposición, que no tiene que estar unida, pero sí debería estar consolidada, cada quien en su hacer. El PLD en su partido, la Fuerza del Pueblo en el de él, para realmente competirle al PRM y partido de gobierno. Esto aquí, señores, repito, es una estrategia y una jugada maestra de Abel Martínez, desafiando a Danilo Medina, declarando la guerra al PLD y desatando esta guerra interna para que el PLD se siga dividiendo. Al final, también toda esta división, evidentemente, le conviene a la Fuerza del Pueblo porque se consolidaría como el único partido opositor con opción real de llegar a poder en el 28. Aquí Danilo tiene el agua puesta por parte de Abel Martínez. Veremos la reacción del danilismo hacia esta afrenta, hacia esta amenaza, hacia este desafío de Abel Martínez a la cúpula PLDista. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.